no hay mejor conocimiento que una señora que vende torta en su casa en una población, y yo creo que como que no hemos entendido el valor que existe del conocimiento del negocio de una persona así. Yo creo que la concentración del mercado también es un tema que juega muy en contra para las pymes, para los emprendimientos. Yo lo viví con un papá que tenía una óptica en el sur, que cuando llegaban los grandes retailers no tenía cómo competir. Capaz que me van a funar por esto que voy a decir, pero yo lo he dicho en la radio también. Es como... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, todo lo que tiene que ver con la inversión y también con el mundo del emprendimiento. En el último tiempo también hemos hablado un poquito de deporte, de hartas cosas que a todos nos interesan y que son importantes para planificar nuestro futuro y vivir mejor y más de cara al futuro. En esta oportunidad tenemos una gran invitada que tiene mucha experiencia en comunicaciones y particularmente en el mundo del emprendimiento. Estoy seguro que nos va a contar más de alguna anécdota de todo este ecosistema emprendedor de los últimos años, así que va a ser una conversación muy entretenida. Hoy día nos acompaña María Elena Dressel, quien es periodista de profesión y también fundadora de Icon Partners. Muchas gracias. ¿Cómo están? Casi bien. pero bien, me ayudaste. Está bien. Ahí la ardillita tratando de procesar la información. Muy bien. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, a todos le hacemos la misma pregunta. Un poquito, ¿cuál es la razón de que estés sentada acá con nosotros? Que tu conexión va muy de la mano con el mundo del emprendimiento, con el mundo de las comunicaciones y estar muy metida en lo que es emprender y también tú siendo emprendedora. Así que cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Hija de emprendedores, periodista de profesión, te diría que mi camino al emprendimiento con mi propia empresa partió cuando tenía 36, 37 años más o menos. Antes había sido empleada, periodista, no sabía nada de finanzas, no sabía, o sea, con suerte sabía sumar y restar, con suerte. Yo creo que hasta el día de hoy me ayudó bastante con la calculadora del teléfono, pero lo cierto es que sí empecé un camino, primero entendiendo algunos sistemas de innovación que tenían que ver con empresas internacionales, después entendí que también la innovación estaba muy ligada al emprendimiento, empecé a hacer contenido de eso, pero cuando me independicé me empecé a meter en el mundo empresarial y empecé a ser parte de círculos como el Círculo de Innovación de ICARE. Estuve durante 4 años como directora de las empresas con certificación B. Hoy día soy parte del directorio de la Fundación NTT Data, y metiéndome en ese tipo de temas empecé a comprender mejor por dentro cómo funcionaban los negocios, y haciendo mi propio negocio, bueno, tuve que meter las manos al barro y aprender, no sé si de finanzas, que hoy día creo que sé bastante más, aunque tengo un perfil conservador, sí sé mucho de negocio y me he convertido en una gran vendedora con los años, la verdad. Eso Sí. es bueno. Mira, qué bueno reconocerlo además. Sí, ser periodista y vendedora al mismo tiempo no es una habilidad muy frecuente. Bueno, Y es buena ventaja. Sí, Saber totalmente. comunicar y saber vender son la es que es clave. muy necesario porque el mundo del emprendimiento, por muy bonita que sea la idea, si no se vende el producto no, el emprendimiento muere. Entonces, es algo innato que uno tiene que desarrollarlo. Sobre todo Tal cuando es cual. un servicio, ¿eh? Sí. Y venderse a uno mismo es más Es difícil. más ahora. difícil. Sí. Sí. Oye, entonces tú das el paso a la independencia, que es a emprender, y ahí te metes al mundo del emprendimiento, que eres bastante reconocido hoy día en el mundo de las comunicaciones, que ha hecho hartas cosas relacionadas a eso. Sí, mira, empecé con un programa que tenía más que ver con innovación, que era un tema que siempre me interesó, ligado un poco a la tecnología, que sí me acuerdo perfecto, se llamaba Nuevamente. Y eso me llevó como a ver que en Chile se estaba gestando, y me carga la palabra porque está muy manoseada, un ecosistema donde efectivamente estaban empezando a nacer empresas de base tecnológica o startups, y había mucho emprendimiento más allá de la pyme tradicional que uno conocía, el negocio o el comerciante, ¿no es cierto? Que ha sido la base de nuestra economía toda la vida. Pero los medios de comunicación eran reticentes a mostrar ese mundo en ese momento porque era muy de nicho. Sí. Y vino un jefe mío y me dijo, no, ¿sabes qué? La innovación no le interesa a nadie, el emprendimiento no le interesa a nadie, así que vamos a hacer un matinal de la tarde. Y ahí yo dije... no, porque yo encontré una beta, y esa beta fue la beta que estuve explotando durante muchos años. O sea, yo te diría que estuve como 8 años haciendo programas que estaban relacionados al emprendimiento. Tuve un cliente muy grande que era BCI, con quienes trabajé 8 años haciendo una base muy sólida de como una invitación a que los emprendedores también fueran parte de la banca tradicional, con criterios de análisis de riesgo distintos, etcétera, etcétera, pero todo eso había que comunicarlo. Y además inventé un programa que se llamaba Emprender es Clave, que existe hasta el día de hoy.
Y ahí fue como un espacio libre para que todos los que estaban innovando y haciendo emprendimiento vinieran a comunicar sus negocios. Perfecto. Y lo choro de eso es que si tú estás todo el rato entrevistando a emprendedores, también es un conocimiento enorme que uno va adquiriendo. Sí. Vaya aprendiendo de los otros. Sí, aprendes de las historias de los otros, de los fracasos, también de los logros. Y pasa una cosa, yo creo, cuando uno se vuelve emprendedor, que vas inventando cosas constantemente. O sea, yo estoy todo el tiempo pivotando modelos de negocio y a veces habían servicios que prestaba antes, que dejé de prestarlos y hoy día los estoy volviendo a meter dentro del portafolio de servicios porque es algo que está más requerido que en años anteriores. Claro. Y yo creo que eso pasa mucho con los negocios que son negocios más unipersonales o donde tienes 4 o 5 personas trabajando contigo. Lo cual es muy bueno porque te permite ser ágil y aprovechar las oportunidades que te da el mercado. Pero por otro lado, yo creo que de 100.000 ideas que he tenido, 10 han funcionado. Y si tú te frustras por esas 100.000 que no te han funcionado, bueno, ahí es donde está el espíritu emprendedor o no, digamos, ¿no? Machacar, Total. insistir. Oye, ¿cómo se gesta? Porque por lo que entiendo hay como un punto pivot como a los 30 y fracción que hiciste ese cambio. Sí. ¿Por qué nació ese...? Bueno, Porque después te fuiste a otro lado, nada que ver y con mucho ímpetu y así bien, al parecer, como marcado. O sea, el chao jefe fue como yo creo que como el punto de inflexión, así como chao ese jefe que me caía súper mal además, pero yo creo también haber tenido papás emprendedores, trabajaban juntos, tenían una cadena de ópticas en el sur de Chile, entonces también hay algo que no sé si es genético o tiene que ver con la educación, pero la verdad es que somos 4 hermanos y somos todos emprendedores. Entonces yo creo que también tiene que ver como con una experiencia de vida y claro, yo pensé que desde el periodismo jamás iba a poder hacer negocios y la verdad es que hoy día entiendo que de todo se puede hacer negocio. Todo es economía finalmente, o sea, yo creo que es difícil y me pasa que es como una lucha con los medios de comunicación porque cuando tú tienes editores que nunca, o cuando tienes diputados y senadores que nunca han tenido su propia empresa, que nunca han pagado un sueldo. La discusión es difícil cuando estás tratando de cambiar la carga impositiva, no sé, del impuesto corporativo o cuando tienes que meter noticias que tengan que ver con cómo hacer negocios, pero de una forma quizás más sensible para la población, porque cuando tú no entiendes el tema, no te atreves a mostrarlo o simplemente no te interesa a tramitar una ley, por ejemplo. Entonces creo que hoy día estamos además en un momento en que toda la sociedad está hablando de economía, no sé con cuánta profundidad, pero la economía realmente está en todo el quehacer del ser humano, en general, en todo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y por eso nosotros también le damos tanta importancia a este mundo de las finanzas personales, que llevado a la individualidad de cada uno de nosotros, es con lo que tenemos que lidiar desde que nacemos hasta que pagamos un cajón para enterrarnos. Para que no enterrar, claro. Entonces, todo tiene que ver con economía, con finanzas. Tomar decisiones todo el día. Y tomar decisiones. Todo el día. Sí. Buenas o malas. Sí. 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 Oye, María Elena, y en todas estas conversaciones con emprendedores, ¿qué cosa te llama la atención? ¿Qué cosa quizás puedes como destacar de lo que significa ser un emprendedor? ¿Cuál es el patrón común, de cierta manera? A ver, yo creo que somos muy talentosos, tenemos muy buenas ideas, somos un mercado muy pequeño, creo que esa mentalidad como de ir a comerse el mundo es bien escasa en general. Yo creo que sí ha habido un buen trabajo de ProChile, por ejemplo. Creo que todavía no han incluido tanto el tema de los servicios, que debiera estar mucho más incluido, pero siento que igual somos una economía bastante tradicional después de haber vivido como en primera persona, entrevistado a todo como este boom startupero que hubo, después ver también un poquito como, no sé si la caída es la palabra, pero fue como medio traumático, como frustrante ver que hubo muchos bríos startuperos donde en algún momento pensamos que las empresas grandes iban a poner mucho capital y finalmente igual empresas grandes de nuestro país están yendo a buscar emprendimientos extranjeros y los venture capital están puestos con los ojos en otros mercados y no en el chileno y yo creo que eso es frustrante y yo creo que ha detenido un poco la fiebre emprendedora. Hay mucha fiebre por ir a eventos de emprendimiento, relacionarse, el ecosistema, pero yo no sé en la práctica cuando tú tienes que hablar de plata, de negocios, de cuántos negocios se concretan en espacios que no voy a nombrar porque no los quiero pelar, digamos, pero cuántos negocios realmente se concretan cuando yo realmente me puedo volver un proveedor creíble y constante de una gran compañía.
yo creo que todavía sigue siendo poco y Mm. seguimos siendo muy tradicionales y poco innovadores. Creo que la minería, por ejemplo, es un lugar donde ha habido bastante exploración respecto a cómo poder generar nuevos canales para poder tener emprendedores de distinto tamaño, o sea, emprendedores como proveedores de distinto tamaño, etcétera, y eso permitió que mucha gente se vaya a exportar a Perú, por ejemplo, pero son algunas industrias, ¿no? No creo que sea toda la industria la que realmente genere como una cadena virtuosa para que se siga promoviendo el emprendimiento más allá del de subsistencia o la pyme tradicional, digamos. Sí, yo comparto tu análisis porque nosotros hemos vivido todo este proceso. Somos emprendedores también, costó mucho en un inicio instalarnos, conseguir capital, crecer, después tuvo este boom y naturalmente después de un boom, después de una efervescencia, después de una cierta locura en donde las empresas se valorizaban a unas cosas astronómicas, vuelve la calma. Entonces como que estamos entrando en una madurez probablemente de este ecosistema, que también hay una palabra que... es que está muy manoseado, pero es una buena palabra. Sí. Es la palabra. Sí. Pero claro, hoy día quizás entramos en una etapa en donde también, si cuesta más buscar financiamiento, si el inversionista en Chile es más conservador, hay que salir afuera. Cosas que también pasan en Chile, todo el tema de, por ejemplo, aperturas a bolsa, de empresas que ya por muchos años en Chile no hemos tenido apertura a bolsa. La Bolsa de Comercio, de hecho, ha hecho ahí un trabajo importante con Scalex de tratar de meterse en este mundo y no ha funcionado. Pasó mucho, sí. Claro, entonces yo creo que tiene mucho que ver con el perfil del inversionista chileno, que es en general más conservador. Ahora, habiendo hecho todo ese comentario, ¿cómo lo han logrado algunos que han tenido éxito y que han logrado sortear quizás todas esas barreras? Sí. Yo lo que he visto por lo menos, y a mí ha habido emprendimientos que me han volado la cabeza, increíble, que tú veis que los 3 fundadores andan en un Maserati al año y medio y tú decís como, no, quemen toda la plata que les pasaron, porque eso también ha pasado mucho. Así como también ha habido emprendimientos que han sido muy bullados y que se han presentado en, no sé, en grandes conferencias y que nunca han tenido modelo de negocio, que eso también es súper perjudicial para el resto del ecosistema, ¿no? Donde tienes personalidades muy bacanes fuertes, que aparecen, no pero donde nunca encontraste el modelo de negocio realmente. Creo que, claro, está este grado de conservadurismo. Los que me da la sensación que lo han logrado más han partido primero con las 3F, las 4F, con los amigos, las familias, pasándole plata, y creo que el crecimiento orgánico es fundamental cuando estás, incluso hablando de startup, pensando en casos que son más emblemáticos, SoSafe o Easy Cancha, donde han ido creciendo de una manera un poquito más gradual, quizás como crece cualquier negocio igual, yo creo, ¿no? Que a veces te tenés que apretar un poco y decir, ¿sabes qué? No, mi plan de inversión va a esperar un rato. Lo tuvo que hacer Notco también en algún momento, porque el valor del dinero que te prestaban se empezó a encarecer muchísimo. Entonces también devolver esa plata empezó a generar que los planes de expansión o los planes de crecimiento fueran mutando, incluso como contrayéndose mucho. Yo creo que además muchos negocios explotaron en la pandemia de base digital, pero hoy día tienden a normalizarse también y por lo tanto yo creo que, no sé, los más exitosos para mi gusto desde lo comunicacional y desde donde yo lo conozco, creo que son los que han privilegiado el crecimiento orgánico por sobre esto de quemar la plata y tener mucho inversionista de riesgo, mucho ángel o mucha gente metida en un directorio tomando decisiones que al final te cuestan la empresa. Oye, qué buen punto tocas, porque pensando en Chile y mirando a Estados Unidos, que es como las dos referencias, Chile, país chiquitito, emprendimiento a menor escala, y tenemos las referencias de los grandes tecnológicos gringos, claro, y que levantan plata como locos, se valorizan como locos, pero también están en mercados gigantes en donde tienen ese potencial de crecimiento. Probablemente nosotros, quizás, bueno, ahí está la discusión, si somos los chilenos emprendedores que tenemos que empezar a pensar en grande y quizás querer ser globales y llegar a Silicon Valley lo antes posible para explotar, o realmente tenemos que partir de a poco, ganar plata, funcionar, validar el modelo y después crecer. Entonces ahí hay como probablemente nos creímos el cuento o quisimos ser más parecidos a Silicon Valley no teniendo las mismas características. Quizás. Sí, y son dos tendencias también, pues. ¿Tú ibas a decir algo, Fernando? Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés.
Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimore te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. No, o sea, tomando tu palabra, son tamaños distintos también, y profundidades, Sí, madurez de mercado totalmente distinta. Entonces, Sí. pensar en Chile que se va a transformar en Estados Unidos en 2 días Sí, a mí me llama la es atención, utópico. ponte tú, que somos poco llanos a investigar más tratados de libre comercio. Yo creo que como que las industrias más tradicionales, no sé, hablemos de la agronomía, es como más llana a buscar esos espacios. Creo que como que los emprendedores como más modernos, por decirlo de alguna manera, como que tampoco están mirando tanto quizás mercados menos sexys, ¿no? Que Claro. de pronto uno mira mucho Estados Unidos. Hoy día uno mira Asia también, pero yo me acuerdo haber estado en un avión con un súper mega hiper millonario, que ahora le ha ido muy mal, que a mí me dijo: yo hago negocios donde nadie quiere estar. Claro, no sé si uno mira a África para ir a hacer negocios. Claro. ¿Entiendes? Es como, siento que claro, como también estamos al fin del mundo, es difícil. Y ver también eso. dentro del mismo Chile, ¿eh? Porque de repente También. mucho Centralismo. volviendo a la palabra ecosistema, pensáis como en lo sexy que dices tú, Claro. las fintech, servicios digitales, SaaS, tecnología, que es como tratar de replicar las mejores empresas de Estados Unidos, pero acá en nuestro país su ventaja competitiva no es eso, es la agricultura, salmonera, minería, Sí. y no hay tantos emprendimientos metidos, por ejemplo, en el sur en la agronomía, Sí, ¿sabes donde hay qué? grandes emprendimientos que tratan de innovar, digitalizar, Sí. eficientar todo para A sacar. mí me llamó la atención por todo el trabajo que hacía la FIA, que depende del Ministerio de Agricultura, que yo en algún momento cuando me independicé me tocó trabajar mucho con ellos. Y efectivamente sí hay un montón de emprendimientos que son como más silenciosos, que crecen Claro. de manera más orgánica y que están metidos Claro. en la ruralidad, en el tema de los desafíos del agua, no sé, desde un riego por goteo automatizado, que es súper poco sexy, porque nadie en un medio va a entrevistar a una persona Claro. que creó la automatización del riego por goteo. Claro. Probablemente no lo vemos tanto en la prensa, pero sí son sistemas que funcionan y bajo necesidades que son importantes. El tema logístico, por ejemplo. O sea, yo creo también. que ahí tenemos unos súper buenos casos de empresas que han sido exitosas. Ujú. Oye, María Elena, y desde el punto de vista de las comunicaciones, ha evolucionado harto los medios y se han abierto a todos estos temas que quizás antes no se conversaba mucho. Tú fuiste pionera. ¿Cómo ves el estado actual de los medios relacionados a esto? ¿Todavía sigue siendo muy de nicho con el Mercurio Economía y con... Innovación de claro, Manuel Fernández. Claro, el diario financiero sería, o ya Sí. es algo que quizás ha traspasado fronteras y algo que sale en un matinal, por ejemplo, no sé. Yo creo que se habla harto de emprendimiento, lo que pasa es que se romantiza harto el emprendimiento y también esta idea de que el emprendedor es bueno y el empresario es malo, creo que es súper peligrosa. Fue bien dañina en un momento bien delicado para nosotros, el 2019, después vino la pandemia. Entonces como que hay una cierta romantización que yo creo que no lo hace tan bien tampoco el emprendimiento, que al final, no sé, pues veamos la pelea que hubo hace poquito con la ley miscelánea respecto a cuál es la tasa de impuestos que hay que pagar si es que uno tiene una empresa pequeña. Claro. Creo que hay muchos espacios, me encuentro súper bueno que haya muchos espacios, me encanta ver en las últimas noticias que hay mucho espacio Sí. para emprendedoras, para emprendedores, pero creo que nos falta un poquito más de sintonía en el sentido real de hacer un negocio, o sea, de cómo empujamos que la gente pueda sostenerse en el tiempo con un negocio, pueda formalizarse. No hay mejor conocimiento que una señora que vende torta en su casa en una población y yo creo que como que no hemos entendido el valor que existe Sí. del conocimiento del negocio de una persona así. Y ojalá la gente llegara a tocarle la puerta para que esa persona pudiera formalizarse y que eso no le costara el negocio, porque también si esa señora tiene que pagar de las 10 tortas que hace a la semana, 4 en formalización, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y es evidente que no va a ocurrir. Entonces, creo que una conversación más profunda es lo que todavía nos falta y de una manera más sencilla, porque a veces como que es como la gran empresa son los súper impuestos corporativos y después hablamos del emprendimiento, pero de manera muy romántica y no somos capaces de darnos cuenta de que al lo final mismo. los dos son negocios. Sí. Exacto.
Oye, qué tremendo tema ese, porque el típico, no sé, poder sacar un permiso para ponerte en un local con expendio de bebidas alcohólicas. Te puede demorar un año, 2 años, fácil. y ya bajaste la cortina y recién te llegó el permiso. Exacto, Claro. y las patentes, ustedes están acá al lado del MUT, todos los problemas que hubo para Exacto, eso. me estaba acordando de eso, de hecho, del restaurante en la Ambrosía. El Ambrosía, claro. ¿cachai? Que yo hablé con la China Bazán en su momento y estaba desesperada, había contratado personas, o sea, tenía sus trabajadores, tuvo que congelarlos, despedirlos. Ella tenía espalda para hacerlo, Claro. pero hay un montón de otros negocios donde no hay espalda. Mueren, claro. Y al final también como que se habla de la informalidad como algo abstracto, pero yo creo que todos también hemos estado en algún punto frente a la posibilidad de hacer un negocio informal y tú decís, bueno, también en un entorno, y esto capaz que me van a funar por esto que voy a decir, pero yo lo he dicho en la radio también, es como cuando yo soy de clase media, media alta y tengo que pagar privado todo lo que yo consumo o donde mis hijos van al colegio o si yo voy a ir a un centro de salud o tengo que andar en una autopista concesionada, ¿cuál es el incentivo para que yo realmente sea un buen ciudadano y diga, ¿sabéis qué? Mis impuestos están bien, se usan bien, hay cierto grado de transparencia donde yo puedo saber efectivamente que ha sido algo que se ha tratado de hacer en gobiernos anteriores y no se ha logrado. Pero yo creo que el sistema complejo, más una situación donde hay una clase trabajadora de clase media alta que finalmente paga por todos y cada uno de los servicios que tiene que obtener, es una mala jugada para un país que debiera trabajar como el bienestar generalizado con la carga impositiva. Por eso la discusión termina siendo súper estéril, como que están gobernando para los ricos o están gobernando para el subsidio social, como que no hay una discusión que integre Y que la piense más sociedad. allá. Al final. Que nos peguemos un salto Sí, pues un salto transversal de todos. Oye, Sí. y ahí tomando tus palabras, finalmente, ¿tú crees que en el mercado hay un dolor por temas burocrático, legal, impositivo, y eso está trabando a las empresas? Yo creo que sí, hay hartos dolores. Yo creo que hay hartos dolores. O sea, si tu contador, O sea, no, si sabemos tu que contador no entiende el sistema Totalmente. de impuestos... No, pero también haciendo el hilo con las conversaciones que tú has tenido con diferentes empresarios, emprendedores, lo que finalmente te están mostrando en el día a día hoy día, especialmente. En la política hoy día está como tema, pero Sí. me refiero a la cancha, donde en verdad se ve. Claro, este mismo ejemplo de la Ambrosía, que fue un tema y salió en los medios y se hizo Sí. súper famoso, pero ya en un momento que... Crítico. Claro, que ya ya fue. está, claro, y porque ella tenía la posibilidad de ser visible también. Otra persona murió y nadie supo de lo que le Y pasó. está en ese año. lleno, Claro. está lleno de gente que hace como te lleva como antes de que arriendes el local, ojo, ves si es que efectivamente vas a tener los permisos ad hoc para el funcionamiento de tu negocio, etcétera. Sí, pero también creo que hay espacio para generar un círculo virtuoso de personas que presten el servicio para que otros puedan llevar a cabo su emprendimiento. Yo creo que la concentración del mercado también es un tema que juega muy en contra para las pymes, para los emprendimientos. Yo lo viví con un papá que tenía una óptica en el sur, que cuando llegaban los grandes retailers no tenía cómo competir, No. por ejemplo. Claro. Entonces, no creo que la sanción a la concentración sea la medida justa, pero sí creo que hay que poner incentivos para que efectivamente, y lo dijo algún candidato en alguna campaña, sí creo que faltan incentivos para que efectivamente esos negocios se creen de manera formal y que sean negocios que puedan prosperar. Me tocó participar hace un tiempo atrás en, no me acuerdo si se llamaba como ENADE o IRADE, los que son del sur, de Biobío. Ah, ya. Y ahí había una apuesta como sobre la mesa respecto a algo que se viene observando hace mucho tiempo y es que las empresas medianas no quieren pasar a ser empresas grandes. No, Claro, cuando les conviene. claro. Porque no hay incentivo. Porque No al hay final te pega un pencazo Sí. muy fuerte y dicho en buen De hecho, chileno, prefiero quedarme más chico. Prefiero quedarme chico y empezar a separar las empresas. Ya, Sí. y eso es un problema, Sí, yo po. creo, Sí, po. en nuestro sistema cual. económico. Pongámoslo como en el parangón del empleado, ¿cachai? Que también lo conversamos mucho cuando inventamos el Emprender es Clave, que es, si tú eres empleado y te va bien y te contratan de otra empresa, salir de tu empresa debiera ser una salida que fuera beneficiosa para ti como profesional y deberías salir con algún tipo de, no sé, con algo de cantidad de años trabajados, etc. Pero el incentivo está puesto en mejor tiro una licencia para que me echen para poder llevarme mis años trabajados. Entonces, yo creo que hay que mirar con atención cuáles son los incentivos que tenemos puestos y dónde los tenemos puestos y para qué hablar de las colusiones, etcétera, etcétera, para nuestro sistema económico. Sí, tremendo. María Elena, pasemos a tu experiencia ya personal emprendiendo, porque obviamente que acá es mucho de tu mirada como observadora, entrevistadora, pero también tú lo has vivido. Y
Y ya llevas hartos años emprendiendo, pasando todo lo que pasa un emprendedor. ¿Cómo ha sido He esto? sufrido. Claro, claro. He sufrido. Es el momento. Es No, el momento yo amo mi empresa. Como mi máxima preocupación hoy día es si yo salgo, si es que mi empresa podría subsistir sola. Yo creo que esa es como la El gran dolor pregunta, de ese. claro. Creo que todavía no. Todavía mi empresa camina como niño. Todavía no es un adolescente. O quizás puede ser un adolescente y le falta llegar a la adultez, que es algo que estoy tratando de planificar y de tener ahí alguna mano derecha que se pueda hacer cargo. Pero me ha pasado de todo. O sea, tuve una socia que me costó muy caro. Nada, aprendizaje, me ha achicado, he agrandado, he sido inversionista, he perdido plata. Y hoy día tengo un perfil bien conservador en términos de inversión, aunque igual tengo inversiones. Oye, en el ámbito del emprendimiento, que ya llevas hartos años, cuéntanos un poquito en qué consiste tu emprendimiento para aterrizarlo en concreto. Sí, es una empresa de comunicación estratégica, una empresa que se dedica a generar narrativa de valor para las compañías, más bien reputacional. Algunas quieren entrar, por ejemplo, a ranking como el Merco, entonces de ese tipo de narrativa. Varias empresas que no necesitan conversión en términos de clientes, sino que más bien necesitan generar cierto grado de fidelidad o de conocimiento del trabajo que hacen. Y ahí nosotros entramos con una estrategia que generalmente es de base digital y después la amplificamos en medios tradicionales, como la radio, la televisión. Y la verdad es que nos ha ido súper bien. Yo tuve un gran cliente que fue el Banco BCI muchos años y tuve grandes aprendizajes. Y he trabajado desde sanitarias, mineras, tecnológicas, retail, y la verdad es que trabajamos siempre en base a lo que realmente las empresas están generando. Yo creo que esa es una consideración que hace que seamos un poco más únicos en las estrategias. Esto no es PR, claro. Sí hay parte de relacionamiento, etcétera, pero trabajamos en base a lo que realmente la empresa genera, sea bienestar social, sea bienestar económico, y en base a eso construimos estrategias de narrativa que vayan generando valor, más conocido como, claro, posicionamiento, branded content, etc. Que hoy en día, como ha cambiado mucho las comunicaciones, de lo tradicional, la televisión típica, ahora todo lo más digital, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo la has vivido? Porque me imagino ha sido complejo surfear esa ola. Es que yo encuentro que no, para mí no ha sido complejo. Mira. Que yo soy como un outsider de los medios de comunicación, pero me pasa que yo encuentro que hoy día el medio de comunicación hay que usarlo para amplificar el mensaje. Yeah. No, el medio de comunicación no es un fin en sí mismo. Yo creo que ahí los medios de comunicación han tenido problemas para poder sostener su modelo económico. Yo creo que el modelo de comunicación de verdad es un parlante, es un amplificador. Hoy día todo el mundo es un medio de comunicación en sí mismo. O sea, nosotros con nuestro celular podemos ser comunicadores y si le pegamos el palo al gato nos transformamos en virales. Claro. Pero lo cierto es que hoy día el medio tradicional te sirve para llegar con el mensaje a más personas, probablemente personas que quizás no están tan conectadas, pero en verdad, ¿ustedes creen que hay alguna señora que no vea TikTok? No sé, o sea, como que yo siento que el otro día tenemos Concierto Valor, que es un programa muy bacán que estamos haciendo de 7 a 9 de la mañana en Radio Concierto, y la Natalia Lijoder, que trabaja en la Sofofa, contaba que había ido a Perú, a un lugar así, pero en la selva peruana, donde no había nada, y había una señora viendo TikTok. Y veía TikTok asiático, como de asiáticos. Y ella le dice, ¿y usted está metida en el mundo de la tecnología? No, señora, yo de tecnología no sé nada. Claro. Pero estaba completamente conectada a un mundo muy lejano, en un lugar muy lejano, donde hay muy pocos accesos a servicios básicos, pero evidentemente eso ha cambiado las reglas del juego para todos. Entonces, el que no entienda que las reglas del juego cambiaron, probablemente el modelo de negocio no va a subsistir. No. ¿Y tú cómo has aprovechado eso para tus empresas que finalmente asesoras? Haciendo eso, como generando estrategias livianas, baratas, o costo efectivas, no sé si barata es la palabra, porque es costo efectiva, y aprovechando los medios tradicionales para la amplificación. Yo creo que hoy día cuando uno, y también con la reputación que yo tengo por la cantidad de años que he trabajado en medios, también es más fácil para mí llegar a un medio y decir, créanme, hagamos que esto brille, y la verdad es que ha funcionado bien, y los medios también se han dado cuenta de que los presupuestos, sin venir de marketing, que era lo que estábamos hablando fuera de micrófono,
también son presupuestos que son interesantes, desde el área de sostenibilidad, incluso presupuestos que a veces tienen fundaciones, pero Claro. que no les alcanza para un súper gran presupuesto para auspiciar un programa. Y también cambiar un poco la lógica del auspicio tradicional. O sea, yo creo que tú ves los comerciales que pasan por la televisión. No solo veo tele. Bueno, ahí ya Claro. terminó la conversación, ¿cachai? O cuando vas escuchando un programa en la radio, probablemente sí escuchas el comercial porque te interesa lo que hay en el contenido, pero hay miles de otras maneras de aprovechar esos espacios para entregar información que sea de valor, que a la gente le haga sentido y que además los comprometa más con las compañías, con la marca, etc. ¿Cómo ha cambiado como la torta de publicidad? O sea, no sé si publicidad, pero Mucho. en términos, porque antes era muy normal pagar el anuncio en la tele y Claro. aparecer 2 segundos, Yo no o en la tengo radio. mira, yo no tengo las cifras, pero yo Bueno, me no acuerdo. la cifra, sino como más o menos como lo percibió. Te voy a dar un ejemplo. Yo cuando me independicé, que estamos hablando hace por lo menos unos 10 años atrás, Coca-Cola había tomado la decisión, Coca-Cola desde Estados Unidos y para el resto de todos los países y los mercados donde estaba presente, de dejar de anunciar en medios escritos, papel, y cambió toda su inversión en medios escritos de papel en el mundo por digital. Eso pasó hace 10 años atrás. Evidentemente hoy día la torta está repartida En de digital. una forma distinta. Y ha habido medios, y con todas sus letras a veces, como Mega, por ejemplo, que ha sabido capitalizar eso, que ha construido un entorno digital muy potente, así siguió con su radio, siguió con su canal, y hoy día es capaz de integrar todos esos medios y hacerlo un gran ecosistema, ya que estamos hablando de ecosistema. Una gran plataforma. Claro, y es una gran plataforma que permite agarrar muchos negocios que no necesariamente son la publicidad tradicional o con montos asociados a la publicidad tradicional. Algo que yo creo no ha perdido valor y que tú has estado harto rato es la radio. Sí. La radio yo creo que sigue, por razones obvias quizás, de ir a la pega, que uno va escuchando la radio. Entonces como más natural. Y Sí, es más amigable también, no sé, pues ahí no puede ir uno en el celular. A pesar hay de gente que escucha podcast. Claro, podcast que tienen exacto. ustedes. Sí, eso han ganado un gran espacio y también algunos medios se han apoderado de ese espacio, de tener... Mira, yo creo que el estallido social fue un golpe como una cachetada de payaso para los medios. O sea, veamos lo que pasó con los matinales. En algún momento terminamos que eran matinales de entretención donde pasaba el trencito musical y terminamos con políticos sentados en la mesa todo el día hablando política. O de portonazos, portonazos y portonazos. Y si uno ve, eso todavía no termina de cambiar. Y ahí uno dice el huevo o la gallina. Yo terminé como de editora de un matinal en TVN y duré como 1 semana y media. Porque la radio sí tiene credibilidad, porque la radio yo creo que se salva un poco más de como esto tan pesado de poner programación en pantalla, por ejemplo, y no salir como jugando, innovando, como que yo creo que hay poco riesgo, por ejemplo, en los medios más grandes, la televisión, verdad. por ejemplo, no sé. Van a lo Programa- seguro. Programa de concurso a las 7 de la tarde, todos con programa de concurso. Programa de baile a las 9 de la noche, todos con programa de baile. Y tú dices como, no lo sé, Rick, es como, como raro, ¿no? Como, Claro, totalmente. Esos típicos programas que uno añora de años antes, más culturales y cosas que al final quizás tenían menos rating, pero igual nutría la parrilla y había un público que igual veía esas cosas. Ahora es como que no existe ese espacio. Sí, y yo creo que como esos grandes presupuestos, por ejemplo, el retail, hoy día están más repartidos también. Entonces nada es tan exitoso. Bueno, yo trabajé, por ejemplo, yo fui del equipo creador de Morandé con compañía. Ah, mira. Algo que la gente no sabe mucho. Y la verdad es que, claro, eso, por ejemplo, es un caso de económico súper estudiable. Sí, pues. Era un horario donde la gente no tenía, o sea, el transporte público empezó a fallar en la región metropolitana y la gente empezó a llegar más tarde a sus casas. Yo no sé si, no, me parece que no, después fue el Transantiago, fue antes del Transantiago, pero la gente empezó a llegar cada vez más tarde a sus casas. Y tú llegabas a tu casa, no existía el cable, no existía el internet como lo conocemos hoy día, y prendías y tenías la barrita de prueba en el canal. Una película pésima en la noche, antigua. Pero que estaba terminando claro. a las 11:30 de la noche, qué sé yo. Y la promesa de este programa era abrir un horario para la gente que llegaba tarde a su casa. Y se fue transformando en un hit. Y terminaba, bueno. o sea, un momento que Morandé con compañía terminaba a las 3:30 de la mañana. Era espantoso. Yo terminé casi, no sé, terminé sin familia. Bueno, yo era muy joven además, entonces no tenía problema, pero la Porotito Verde, todo lo que pasó en ese momento, que la gente no se acuerda, pero eso fue un modelo de negocio implementado también por el Mega, que se llevaron al Quique Morandé de Canal 13 para abrir
algo que era completamente nuevo e incierto. Fue una apuesta y una apuesta que funcionó y funcionó muy bien. Y además fue una apuesta colaborativa, porque además el negocio era repartido entre el canal y el Quique. Exacto. Y era bien, bien innovador para el momento, era muy particular. Era muy visto como un modelo de negocio. Como modelo, claro, era un nuevo modelo de negocio que no existía en un horario que no existía y le pegaron el palo al gato. ¿Y cuántos años tuvo ese programa al aire? No, y después se cae y ahora vuelve a renacer. O sea, es una cuestión... Probablemente es de otro lugar, con otra fórmula, etcétera. Pero igual... pero ese tipo de espacios en los medios creo que existen poco. Sí. No, estaba pensando y haciendo la asociación en la radio. Porque la radio no perdió su vocación, por así decirlo. La radio no perdió su vocación. O sea, yo creo que si hay un terremoto, lo primero que tú prendí es una radio. Y probablemente una radio informativa. Totalmente, sí. Oye, María Elena, nos quedan poquitos minutos y a todos los entrevistados le hacemos la misma pregunta y como ya tenemos información que conversamos previo a la entrevista, ¡Qué miedo! tú también inviertes. Sí, un poquito. Pero lo interesante de esta pregunta es que a todos le hacemos es que uno cuando invierte se equivoca y otras veces también le sale bien. Sí. Y tú ya nos contaste que en algunas cosas no te fue muy bien. Cuéntanos un poquito de eso. He invertido 2 veces como ángel en emprendimientos de personas conocidas, como los Family Fools and Friends. Y claro, ahí no me ha ido muy bien, pero creo que no es plata perdida. Yo lo veo como plata... Yo creo que esa inversión, si uno la puede hacer, la tiene que hacer porque finalmente genera algo virtuoso, ¿no es cierto?, para los mercados. Me ha ido bien con más bien propiedades. Yo te diría que eso es como una inversión segura que uno tiene y ahí como que sí he invertido con un poquito más de riesgo. En un momento me obsesioné, por ejemplo, por tener agua dulce. Entonces tengo un terreno que tiene mucha agua dulce, que lo tengo ahí guardadito, sí. Con ese miedo de que nos vamos a quedar sin agua. Fue como en la pandemia, claro, que como que empecé a escuchar muchas noticias medias apocalípticas y bueno, si uno mira un poco lo que está ocurriendo en el sur de Chile, hay que tener ojo y consideraciones ahí. No es menor, no voy a hablar más para no hablar mal de nada, pero también tengo inversiones como tradicionales, la banca, como más... Fondos. Claro, fondos y soy bien... Yo creo que las mujeres somos más temerosas, no sé si porque tenemos hijos y como que uno dice ya voy a guardar, no he tomado tantos riesgos en ese sentido. Oye, ¿y esta experiencia de haber puesto en Family and Friends, se puede saber de qué eran los negocios? ¿Y qué aprendizaje sacaste? Uno era una de ropa y el otro era de zapatos, pero esa inversión que hice para la tienda de zapatos, no voy a decir la marca porque todavía está liquidando algunos zapatos, pero era porque generaba una cadena súper virtuosa de zapateros que estaban en franca retirada. Yo creo que ya quedan muy poquitos zapateros en Chile. Esos oficios como reales que existieron en algún momento tan profundos en Chile, que eran muy buenos oficios, y que lamentablemente lo hemos perdido, y yo como aposté bastante luca a que este emprendimiento podía funcionar, y la verdad es que... ¿Ahí fuiste solo como de inversionista o también te metiste un poco en el proceso? Estuve metida como en un comité, como un poco como mentora, ¿no? Un poquito como mentora. He sido mentora en varias ocasiones también, pero la verdad es que era imposible competir en el mercado con zapatos de súper buena calidad, pero que en realidad la gente se va por precio. Sí. Y en un mercado tan competitivo donde tenía además productos que vienen de China, etcétera, muy, muy difícil competir. Y claro, el precio y calidad, porque igual son buenos zapatos, o sea, no hay nada como lo hecho a mano. Claro, pero es igual, muy de nicho. Claro, muy de nicho. Claro, un segmento muy chiquitito en definitiva. Sí, era un segmento pequeño, como para un perfil alto por el precio de los zapatos. Era lindo el propósito de hacer subsistir una industria que ya está como desapareciendo, pero la verdad es que no era competitivo a nivel mercado. Va a ser como la historia de los sastres, por ejemplo. Claro, también. que es terrible, po. O sea, qué ganas de que los sastres se sostuvieran en el tiempo, o Oveja Tomé, o los linos La Unión, o tantas cosas lindas que han habido en este país que han terminado por desaparecer. Por nuestros queridos amigos chinos. ¿De dónde son sus zapatos? ¿De dónde son sus zapatos? Oye, yo ando con zapatos argentinos, no ando con zapatos chinos. Muy bien. Sí. Bueno, sí. Uno cuando va a Argentina dan ganas de comprarse esas cosas también hecho a mano o muy buena calidad. Sí. María Elena, ha sido excelente conversación. Muchas gracias por invitarme.
se nota que tienes algo de experiencia hablando comunicaciones. de comunicaciones. Sí. Muy Espero no haber hablado demasiado, No. ¿verdad? No, genial, muy entretenido, muy bonita tu experiencia en varios ámbitos relacionados al mundo del emprendimiento, así que feliz de que seguro a todos los que nos siguen semana tras semana les va a encantar esta entrevista y como siempre, todos los que nos siguen, tratar de sorprenderlos con un gran invitado o invitada en esta oportunidad y que nos sigan, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que les den me gusta, que nos sigan en Apple Podcast y Spotify, siempre me cuesta. Y bueno, muchas gracias María Elena, muchas gracias Fernando y gracias a ustedes por acompañarnos semana a semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.